Bueno, otro ejemplo que podemos ver de este concepto es, como ejemplo de ilustración de lo mismo, es el termómetro de gases. ¿Cómo se puede determinar la temperatura de un baño en la escala del gas ideal empleando lo que llamamos un termómetro de gases? Que básicamente es un recipiente, ¿sí?, que tiene volumen constante, que podría ser esta ampolla que está ejemplificada acá, que está conectado a un manómetro o algún dispositivo que me permite medir la presión. En este caso está representado un manómetro de 2 ramas de mercurio, en el que esta diferencia de altura, ¿se acuerdan?, me permite determinar la presión del gas acá. Y entonces en este sistema lo que uno puede hacer es, a partir de una llave que no está graficada, pero imagínense que tuviera una llave acá, uno puede introducir o sacar gas de la ampolla, y de esa manera puede tener distinta masa del gas y por lo tanto a distinta presión en un recipiente que tiene volumen constante. La idea de esto es poder determinar cuál es la temperatura del baño en la escala absoluta, ¿sí? Entonces, en lo que se conoce como termómetro de gases, lo que se puede variar es la masa del gas. El sistema está en un baño a una determinada temperatura que queremos conocer, y el volumen es constante. Si uno despejara de la ecuación general de los gases la temperatura, ¿sí?, de P por B igual a nRT, van a ver que la temperatura que se cumple con esta relación, ¿sí? Pero lo que queremos remarcar, y que básicamente la primera clase se trata de eso, es que este comportamiento no se cumple para los gases reales, excepto cuando la presión es muy baja. Entonces, si uno hiciera ese experimento cargando con gases reales, lo que encontraría es lo que nosotros llamamos una presión aparente, ¿sí? ¿Por qué aparente? Porque si lo cargamos con una determinada masa de gas nos da un valor de temperatura aparente. Lo cargamos con una masa de gas nos da un valor de temperatura, ¿sí? Lo cargamos con otra masa y si bien vamos a medir una presión distinta, la relación esa nos va a dar otro valor, porque básicamente la ecuación general de los gases no se cumple estrictamente en esas condiciones. Entonces, una forma de determinar la temperatura absoluta de ese baño es calcular lo que llamamos temperatura aparente, que va a ser una función de la presión, y extrapolar el valor que tiene esta temperatura aparente a presión cero, ¿sí? Entonces uno podría cargar, en principio, si carga con distintos gases, la temperatura aparente que puede medir puede ser distinta, porque los distintos gases se escapan del comportamiento ideal en distintas condiciones. Por ejemplo, puede ser que un gas ocupe un volumen más chico que el que predice la ecuación del gas ideal, o un volumen más grande, y ya vamos a ver con qué tiene que ver eso. Pero en principio, distintos gases, un gas 1, un gas 2, un gas 3, podría variar de distinta manera en función de la presión. Entonces, uno llena la ampolla esa con distinta presión del gas, calcula la temperatura aparente y encuentra que esa temperatura aparente depende de la presión. Sin embargo, si hiciera eso aún con distintos gases, el valor extrapolado de la temperatura aparente a presión cero es un valor único, que corresponde con la temperatura absoluta del baño. Entonces, esa es una forma de determinar de manera absoluta la temperatura. ¿Por qué corresponde? Bueno, porque el comportamiento de todos estos gases tiende al mismo cuando la presión tiende a cero. Y en esas condiciones, la relación que conocemos como ecuación general de los gases, esa P por B igual a nRT, es válida. Entonces, en estas condiciones, lo que se obtiene es la temperatura real del baño, ¿sí? Entonces, fíjense de nuevo, ya tenemos 3 ejemplos en el que encontramos convergencia del comportamiento experimental de distintos gases cuando la presión tiende a cero. Al principio habíamos analizado los alfa, los coeficientes de compresibilidad. Después vimos qué pasa con el cociente entre la presión y la densidad. Y ahora vemos qué pasa con esta relación que podemos llamar temperatura aparente. Lo importante es, como corolario, el comportamiento de los gases reales depende de la presión para todos los gases, pero se encuentra que en el límite a bajas presiones todos los gases tienden a un mismo comportamiento, que es el que conocemos como el comportamiento de un gas ideal. Entonces nosotros vamos a definir como un gas ideal como aquel que cumple con esa ecuación general de los gases en cualquier condición.
entendiendo que cualquier gas real va a cumplir con esa ecuación solo en el límite a bajas presiones. Lo que nos va a obligar a que en muchos casos vamos a tener que realizar extrapolaciones del comportamiento real para realizar algún cálculo. Bueno, algo que nos interesa repasar también en esta clase, porque vamos a usar más adelante, es qué pasa cuando tenemos mezcla de gases. Y vamos a repasar la ley de Dalton de Amagat, que en general no la conocemos o no la conocían hasta ahora como ley de Amagat, y vamos a hablar de los pesos moleculares promedio. ¿Se acuerdan que cuando tenemos una mezcla de gases, algo que nos permite definir cómo es la composición de ese gas es la fracción molar? Entonces muchas veces se suele definir la composición de la mezcla en términos de fracción molar. ¿Qué quiere decir? Bueno, es la cantidad de moles de una sustancia dividido el número total de moles. ¿Sí? Si el número total de moles, este n, es el número de la sustancia 1 más la sustancia 2 más la sustancia I, la suma de ese número de moles muchas veces los vamos a escribir en términos de este tipo de notaciones, y acá nos permite introducir esta sumatoria. ¿Sí? Cuando veamos este tipo de notación, este símbolo, ¿se acuerdan? Significa la sumatoria. En general, el símbolo tiene algún índice. En este caso, el índice es esta I. Quiere decir la sumatoria para todos los NI. I es un índice que me permite decir 1, 2, el gas 1, el 2, el 3, el 4, así todos. ¿Sí? Bueno, en una mezcla de gases ideales, por ejemplo, la sumatoria de el número de moles cumple con la ecuación general del gas. Esta sumatoria de todos los N del número de moles de cada sustancia es el número total, y ese, si son todos gases que podemos considerar ideales, cumple con esta relación. A su vez, podemos despejar de acá la presión. ¿Sí? Entonces, si despejamos la presión de este término, sería a cada uno de estos términos de la sumatoria multiplicarlos por RT y dividirlos por el volumen total. ¿Sí? La presión, fíjense que nos queda como una suma de términos, despejada de esa manera. NI es el número de moles de la sustancia I por RT sobre B. Y si pensamos exclusivamente, por ejemplo, en este primer término, fíjense que ¿qué es este primer término? Tenemos el número de moles de la sustancia 1 por RT sobre el volumen. Si en la mezcla estuviera solo la sustancia 1, este término sería la presión que ejercería, ¿sí? Calculado con la ecuación de los gases. Entonces vamos a llamar a este término que está acá presión parcial del gas 1. ¿Sí? Entonces de esta manera vamos a definir la presión parcial de un gas, que es la presión que ejercería si estuviera solo en las mismas condiciones de la mezcla, o sea, a esta temperatura y en este volumen. Y lo que se encuentra despejando de esta relación es que entonces la presión total, fíjense, la podemos calcular como las presiones que asignamos a cada una de las sustancias. Dicho de otra manera, la presión total es la suma de las presiones parciales, que eso conocemos con el nombre de ley de Dalton, ¿se acuerdan? Además, si podemos definir la fracción molar, fíjense que a partir de la definición, fracción molar de 1 es número de moles de 1 dividido la sumatoria, y teniendo en cuenta la definición de presión parcial y de presión total, vamos a encontrar que la presión parcial de un gas sobre la presión total es lo mismo que la fracción molar. ¿Sí? O escrito de otra manera, dicho de otra manera, la presión parcial se puede escribir como la fracción molar por la presión total. Que esto es algo que ya manejábamos. Bueno, pasa lo mismo con los volúmenes. ¿Sí? Si escribiéramos el número de moles de nuevo como la sumatoria del número de moles, y estos cumplen con la ecuación de los gases, y ahora en lugar de despejar la presión, despejáramos el volumen, ¿sí? Fíjense que el volumen despejado de esa manera es una sumatoria de distintos términos. El primer término, N1 por RT sobre la presión, sería el volumen que ocuparía el gas 1 en estas condiciones de temperatura y presión. Entonces nos permite definir algo que se llama volumen parcial. Así como estaba la presión parcial, podemos definir el volumen parcial también, como el volumen que ocuparía esos moles de ese gas en esas condiciones de temperatura y presión. También se encuentra que el volumen total lo podemos calcular como la suma de volúmenes parciales.
Esta ley, que es análoga a la de Dalton, se llama ley de Amagat. Quizá conocían las relaciones, o podían ustedes deducir este tipo de relaciones sin conocer el nombre. Bueno, se conoce como ley de Amagat. No está muy difundido el nombre, pero lo importante es que también se puede encontrar una relación entre el volumen molar parcial y la fracción molar. El volumen parcial, BI, se puede calcular como la fracción molar por el volumen total de la mezcla. Y algo que surge interesante cuando tenemos mezclas de gases, vieron que vimos un ejemplo en el que, dado un gas, si yo podía medir la densidad y la presión a distintas presiones y extrapolar, podía sacar el peso molecular. Bueno, ¿qué pasa si en realidad lo que tengo no es un gas, sino una mezcla de gases? Si yo hago el mismo comportamiento, porque no necesito hacer ninguna suposición adicional, digo, mido la presión, mido la densidad para un gas que es mezcla y no tengo ningún problema. O sea, puedo acceder experimentalmente a esos datos, extrapolar el valor a presión nula y sacar algo que va a ser el peso molecular. La cuestión es qué peso molecular voy a obtener cuando estoy trabajando con una mezcla. Bueno, cuando trabajo con una mezcla, el peso molecular que obtenga de esa manera va a ser un peso molecular promedio, que se puede calcular si uno conoce la composición de la mezcla a partir de los pesos moleculares de cada uno. Fíjense, esto que aparece acá, vamos a usar frecuentemente esta notación. Estos dos como brackets, se suelen llamar brackets a esto, pero es el signo de mayor y de menor. Una variable encerrada entre estos dos indica el valor medio de esa variable. ¿Sí? En este caso, peso molecular promedio, que se puede calcular como la sumatoria de la fracción molar por el peso molecular de cada compuesto. Entonces, cuando uno hace una extrapolación, por ejemplo, para determinar el peso molecular de una mezcla de gases, lo que obtiene es el peso molecular medio. ¿Medio cómo? Bueno, calculado de esta manera. Y esto nos lleva a hacer al problema 3, ¿sí? Del seminario, en el que se nos pide, nos dice, que una mezcla gaseosa tiene la siguiente composición en peso por cada 100 gramos, o sea, el porciento peso en peso. Esta mezcla está formada por un 6% en peso de hidrógeno, un 68% de monóxido de carbono, un 11% de nitrógeno, un 14% de dióxido de carbono y metano. Bueno, si bien no nos dice cuál es el porcentaje de metano va a ser 100 menos todos estos, ¿no? Entonces ya tenemos la composición, sabemos que tenemos estos gases y sabemos cuál es su composición en peso. Lo que nos pide el problema es expresar la composición en volumen por ciento, o sea, cómo pasar esa composición que está en peso a volumen, y la fracción molar de la mezcla. Y finalmente después nos dice calcular la densidad a 400 grados y 1,5 atmósferas y el peso molecular medio en la mezcla. ¿Sí? Bueno, hay muchas formas de encarar el problema. Lo que yo voy a hacer es dejarles este problema abierto para cuando nos veamos el jueves. Voy a retomar el jueves con este problema, a ver si alguno tuvo idea o todos los que tuvieron idea nos cuentan cómo hacerlo. En principio hay varias formas de encarar el problema. ¿Sí? Fíjense que la cuestión es poder pasar desde esta unidad de concentración a fracción molar. Y una vez que entran ahí con fracción molar, bueno, después revisando un poquito las filminas para atrás, tenemos herramientas para poder calcular lo que nos pide más abajo. Así que este problema lo vamos a dejar abierto para que lo resolvamos o lo revisemos la próxima clase. Bueno, entonces para cerrar esta clase de hoy, vamos a sintetizar en algunas preguntas sobre las que nos vamos a parar, bueno, cuyas respuestas son las que vamos a usar para las clases siguientes. Una cuestión es si el gas ideal existe. En realidad, la idea del gas ideal no existe como una realidad, sino es un modelo que describe lo que se encuentra en los datos experimentales en ciertas condiciones, en particular en una extrapolación a bajas presiones. O sea, no existe un gas ideal, existen gases reales que tienen un determinado comportamiento a bajas presiones y ese comportamiento lo asimilamos a un gas ideal. Otra de las ideas que me parece importante que nos llevemos de esta clase es a qué nos referimos cuando hablamos de extrapolación. ¿Sí? Porque muchas veces, en este caso, extrapolamos a presión nula, pero van a ver a lo largo de la materia que, por ejemplo, vamos a extrapolar a concentración nula, en determinadas condiciones.
Y este concepto es importante porque en fisicoquímica muchas veces existen modelos simples para describir un sistema, pero que se incumplen en determinadas condiciones. Entonces vamos a necesitar extrapolar los valores de los sistemas reales para poder usar las leyes simples que podemos deducir en esas condiciones. Bueno, ¿y por qué extrapolamos a presión nula? ¿Por qué el comportamiento de los gases es necesario extrapolar a presión nula? Y esto tiene que ver un poco con lo que va a seguir en la próxima clase, en la que vamos a ver teoría cinética. La idea es centrar un poco en la descripción matemática y en el modelo de lo que entendemos que es un gas ideal. ¿Qué es lo que pasa con el gas para que a presión nula las diferencias que aparecen en los gases reales se pierdan? O sea, que todos los gases reales se parezcan en su comportamiento cuando la presión es muy baja. Ya les adelanto que va a tener que ver con las interacciones, ¿no? En un gas ideal es como si no existieran interacciones. Bueno, en los gases reales hay interacciones, pero el peso que tienen esas interacciones cuando estamos a presiones muy bajas, y presiones muy bajas quiere decir que la distancia entre dos moléculas es muy grande, una no ve a la otra, entonces no interactúa. Por eso para distintos gases, en este límite a presiones muy bajas, el comportamiento es básicamente para todos los gases el mismo. Y tiene que ver con que si no tenemos interacciones, ¿qué es lo que nos queda del comportamiento del gas? Va a tener que ver con el movimiento de esas partículas que forman el gas. Eso es lo que va a sobrevivir a bajas presiones. Y el desarrollo y la descripción de ese movimiento es lo que llamamos teoría cinética. Y lo vamos a ver la clase que viene.